Desde su fundación en 1943, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación asumió compromisos indeclinables que hoy honramos plenamente: defender la educación y las escuelas públicas, así como los principios filosóficos del artículo 3º constitucional. La educación pública mexicana, sus fines, principios y objetivos, sustentan uno de los más fuertes consensos sociales y políticos en el país. La inmensa mayoría del pueblo dedica aprecio, reconocimiento y respaldo profundo a nuestra educación pública. El artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación, las instituciones del Sistema Educativo Nacional y muy particularmente la escuela pública, los libros de texto gratuitos, los maestros, las maestras, representan el mayor capital social e institucional de México. En los últimos días se ha registrado un intenso debate con relación a los libros de texto gratuitos. En buena medida esto se explica porque los LTG son fundamentales para la educación básica y porque concitan un interés legítimo entre diversos actores educativos, especialmente entre maestras, maestros, madres, padres de familia, especialistas y académicos. Estamos conscientes, sin embargo, de que el debate crece también porque hay sectores de opinión, grupos políticos y facciones ideológicas que pretenden usar la coyuntura para atacar al gobierno federal y posicionarse con miras a las próximas elecciones. Ante esta realidad, el magisterio mexicano ha sido enfático en sostenerse que la educación y escuelas públicas son un patrimonio irrenunciable del pueblo de México. La educación es un derecho humano, un bien público, una obligación indelegable del Estado. La educación debe ser una auténtica política de Estado y de nación, por encima de las disputas políticas y partidistas. Con base en estas premisas y en congruencia con la vocación humanista, nacionalista y transformadora de los trabajadores de la educación, expresamos que promoveremos entre nuestros compañeros y compañeras, que ha sido siempre, que tanto para el diseño del programa analítico como para el uso de los libros, los diversos materiales educativos empeñen su preparación, su experiencia profesional, la autonomía curricular, la libertad de cátedra y el pensamiento crítico. Defenderemos los libros de texto gratuitos porque son una herramienta fundamental de justicia social, que fortalecen la gratuidad, la equidad, la obligatoriedad educativas que afianzan el derecho humano a la educación. Defender los libros de texto gratuitos como una conquista social no implica tener una posición acrítica sobre su contenido. Es amplia nuestra experiencia en formular observaciones y propuestas para mejorar y corregir las distintas ediciones que ha habido en la historia de los LTG. Así lo haremos ahora, con profesionalismo y sin estridencias. Rechazamos los llamados a la quema o a la destrucción de los libros de texto gratuitos. Es una irresponsabilidad convertida en violencia política y cultural. Respetamos el derecho y las libertades de todos a hacer política, pero demandamos que ninguna fuerza política, facción ideológica o grupo de interés pretenda convertir a la escuela y la educación públicas en el campo de sus disputas. Que dejen en paz y libre de sus violencias a la educación. Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sostenemos que los LTG son un logro histórico, una política pública que debe quedar fuera de disputas partidistas. Este logro ha trascendido y trascenderá coyunturas electorales. Nadie podrá vulnerar el sistema educativo nacional. Nadie va a debilitar la escuela pública. Nadie podrá destruir los libros de texto gratuitos. El Sindicato Nacional apoyará todos los esfuerzos que fortalezcan y mejoren la educación pública, las escuelas, los libros de texto y el conjunto de materiales y equipos que enriquezcan el cotidiano encuentro educativo del magisterio con sus alumnos. Por la educación al servicio del pueblo, el maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para Noticieros Garza Limón, Víctor Salas.